Hey, muchas gracias, hermanos. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you for this night. Padre Celestial, gracias te damos por esta noche. We can gather together with this technology Nos podemos reunir con esta tecnología so that we can study your word together. para estudiar tu palabra juntos. We pray that your spirit will teach us in our many different locations. Y oramos, Padre, que tu Santo Espíritu nos enseñe en nuestras diferentes localidades. To transform us and make us more like your beloved Son, our Savior, Jesus Christ. Sigas transformando, Padre, para que seamos más como nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Thank you, and we pray in Jesus' name, amen. Gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amen. All right. Let me do a very quick review on a couple of things. Déjeme revisar un par de cosas aquí. If you are looking at your notes, Si usted tiene sus notas, we are finishing part 1. estamos terminando ya la parte 1. In part 1, we talked about the high priority of growing in your spiritual life. Y hemos hablado de la importancia, prioridad alta de crecer en nuestra vida espiritual. The example given to us is the Apostle Paul, who said, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Y aprendíamos un pasaje donde dice allá en Filipenses, donde Pablo dice, prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. In that passage of scripture, he wants to go forward. He wants to press ahead. Y Pablo menciona que toda su vida él siempre quiso ir adelante en el Señor. He wants to press ahead in his journey, his Christian life, day by day, to be made more like Christ. Y todo esto para ser más como Cristo. We also looked at the great purpose of our growth. Y también vimos al gran propósito de nuestro crecimiento. To be changed more and more, to be like Christ, who always sought and accomplished the glory of God in his life and mission. Para la idea también de ser más como Cristo y desear ser como Cristo porque él siempre quiso glorificar al Padre en su vida y misión. Now we are looking at the provisions, the powerful provisions that God has given to each of us to grow in our spiritual life. Y también hemos visto las provisiones que Dios nos ha dado para crecer en nuestra vida espiritual. And we are looking at 10 different areas or provisions that God has given to us. Y empezamos ya y vamos a continuar las 10 provisiones que Dios nos ha dado para crecer en él. And first of all, he has given to us his spirit. Y mirábamos que primeramente Dios nos ha dado su espíritu. One of the verses, or two of the verses we were to memorize for tonight is 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20. Por ejemplo, dos de los versículos que teníamos que memorizar para hoy era 1 de Corintios 6, 19 al 20. There Paul says, what, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, the Holy Spirit, No which sabéis is in you, which you have of or from God. ¿O no sabéis que el Espíritu Santo, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que no es de vosotros, sino que tenéis de Dios? God has given us his spirit. Dios nos ha dado su espíritu. And in this age, the gift of his spirit is in a very special
and a very effective way in your life and mine. Y es importante que le demos permiso al Espíritu Santo para que obre de una manera efectiva. Now, we have seen this work of the Holy Spirit in many verses. Y hemos visto cómo el Espíritu Santo obra en varios pasajes. For example, 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 18. There it teaches us when we look into the Word of God, the Spirit changes us from glory to glory into the same image, more and more like the Lord Jesus Christ. Y dice ahí que cuando nosotros estamos en su palabra, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Turn to John chapter 7 for a moment. Vayamos a Juan capítulo 7 por un momento. Juan capítulo 7. John chapter 7 Juan 7. gives us a lengthy teaching by the Lord Jesus Christ. Y el capítulo 7 aquí nos habla, tiene una porción un poco larga que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar algo. He was in Jerusalem with his disciples, Él estaba en Jerusalén con sus discípulos and it was the time of a feast. y era el tiempo de una fiesta. And this holiday, this feast time, took place over several days. Y esta fiesta tardó varios días. And so there were many visitors in Jerusalem. Así es de que había muchos visitantes en Jerusalén. And of course, Jerusalem was and is a large city. Y obviamente Jerusalén es una ciudad larga, grande. In chapter 7, starting in verse 37, it talks about the last day of the feast. Y en el capítulo 7, versículo 37, habla del último día de la fiesta. This was the climax of the holiday. Y este era como el clímax ya de esta fiesta. It says here, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Dice ahí el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. First of all, Jesus makes an intervention on that day. Primeramente vemos que Jesús hace una intervención en ese día. We see that at the beginning of verse 37. Y lo vemos ahí en el versículo 37, al principio ahí. The last day, the great day of the feast, Jesus stood up and he cried out loudly. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz. What he is saying here is extremely important. Y lo que él está wants diciendo everybody es to hear it. importante. And he wants everybody to hear it. Y él habló alto para que todo el mundo lo escuchara. Then in verse 37, he gives an invitation. Y el versículo 37 da una invitación. Now, he has given this kind of invitation many times. Y él ya había dado este tipo de invitación muchas veces. He gave this invitation to the woman at the well back in John chapter 4. Algo similar vemos en Juan 4 cuando habla con la mujer samaritana. He gave this invitation in John chapter 6. También dio esta invitación en Juan capítulo 6. We see his invitation many times to come to him for the gift of eternal life.
Y vemos que Jesús siempre está haciendo esa invitación que vengan a Él para el regalo de vida eterna. And he says here, if any man thirst, let him come unto me and drink. Y luego Jesús hace la invitación y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. That is an open, public invitation to anyone who will Y come. es una invitación abierta, pública. They want the water of life, which is eternal life. He will give it to them. Y si alguien quiere como dice ahí, el agua viva, Él la dará al que la pida. This invitation was given in public Esta invitación fue dada en público to all of the people there, regardless of who they were or where they were from. y había mucha gente seguramente allí y Él hizo la invitación a cualquier persona, independientemente de quiénes fueran o de dónde viniesen. And his invitation included promise. Y esta invitación incluyó también una promesa. You come to me and you can drink. I will give you that water. Y Jesús dijo, vienes a mí y yo te voy a dar a beber y te voy a dar esa agua. Now in verse 38, Ahora en el versículo 38, he gives some instruction. Él da alguna instrucción. And it would be a little difficult for people to understand at that point. Y quizás en ese punto era un poquito difícil para la gente entender. Because he was really talking about something that would happen or come as a consequence of receiving eternal life. Porque él está hablando de algo que vendría como consecuencia de recibir la vida eterna. So in verse 38, he says, he that cometh or he that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. Y Jesús dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Now, when he spoke to the woman at the well, he said something similar, but it was a different analogy, a different picture. Y cuando habló con la mujer allá en el pozo, en la Samaritana, él habló, pero habló de una manera un poquito diferente. There with the woman at the well in John 4, he says that will be water in you springing up. Y él dijo, serán aguas que saldrán de ti. And so there he was also describing the result of having the gift of eternal life in you. Y él daba también, ahí también mencionaba el resultado de tener esta vida en ti. He's telling that woman and he's telling these people, it is going to make a difference in your life. Y lo que está diciendo Cristo en realidad es si tomas de Cristo va a hacer una diferencia en tu vida. If you get saved, you will be different. Si crees en Cristo vas a ser diferente. And next verse 39, explains how God makes that difference in the life of a believer. Y luego explica cómo esta creencia en Cristo hace la diferencia en la vida de un creyente. And it's by the work and power and presence of the Holy Spirit in the believer. Y esta es la obra y el poder del Espíritu Santo en el creyente. Look at verse 39. Versículo 39. This is this is not what Jesus said. This is what the Apostle John wrote as an explanation. Y esto ya no es Jesús hablando, sino que es Juan exponiendo lo que Jesús había dicho. Because what Jesus just said would be difficult to understand. Porque lo que Cristo acababa de decir quizás era difícil de entender. So he gives an explanation so that we can have a simple, true interpretation.
Así es de que se nos explica aquí para que podamos entender simple esta verdad. I have a little principle that I follow in study and in preaching and teaching the Word of God. Yo tengo un método, un principio personal cuando estudio o enseño o predico la palabra de Dios. Simply declare what is simple Sencillamente decir lo que es simple and then explain what is difficult. y luego explicar lo que es difícil. And that's exactly what John the Apostle does here in verse 39. Y But this, Jesus spake Jesus of the Spirit, which they that believe on him should receive, for the Holy Spirit was not yet, because that Jesus was not yet glorified. dice el 39, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. So Jesus here is speaking about the future work of the Holy Spirit from that time when he said these things. Así es de que aquí Juan está explicando el futuro ministerio del Espíritu Santo. When was Jesus glorified? ¿Cuándo fue que Cristo fue glorificado? Well, remember, we looked at John chapter 17 last Monday. Recuerdan, estábamos viendo Juan 17 la semana pasada también. And it has to do with his resurrection and ascension to glory, to heaven. Y esta idea de haber sido glorificado tuvo que ver con su resurrección y hablábamos un poquito de Juan 14, 15, 16. And Jesus promised that the Holy Spirit who was with them would soon be in them. Y también ahí Juan explica, dice, y el Espíritu Santo que está con vosotros estará en vosotros. And the Holy Spirit would teach them. Y el Espíritu Santo les enseñaría. The Holy Spirit would witness with them. También daría testimonio a través de ellos. And the Holy Spirit would show them more things. Y el Espíritu Santo les mostraría más cosas que vendrían de Dios. Jesus said, he will show you things to come. Y él dijo, el Espíritu Santo les mostraría cosas que vendrían. But here Jesus is talking about the Christian life. He's talking about the change that takes place from the time we are saved. Cristo está hablando de las cosas que tendrían lugar para aquellos que creyesen. So verse 38 is understood as a work of the Holy Spirit in you. Así es de que el versículo 38 se entiende por la obra del Espíritu Santo en nosotros. So Jesus talks about the belly. Y es interesante que aquí está hablando de nuestro interior. Well, that's part of your body. Y en inglés, belly quiere decir el estómago, o sea, parte de... And your body is the temple of the Holy Spirit. Y es interesante notar que nuestro cuerpo es el templo. He is given to you. He is in your heart. Él está en nosotros, está en nuestros corazones. And he is able to make the blessings of eternal life flow out of you like rivers of water. Y como dice ahí, ¿verdad? Él tiene el poder para hacer que las bendiciones de la vida eterna fluyan en nosotros como fuentes de agua viva. I've been down on the Amazon several times. El hermano Chama ha estado varias veces en las Amazonas. I think the first time was in 2005. En la primera ocasión creo que fue en 2005. And we went way down the river from Iquitos. We went way down the river from Iquitos, Peru. Y de Iquitos, Perú fue abajo, fue en un barco abajo del río. The Amazon River
is so big, I can't compare it to anything else. Y ese río es tan grande que yo no lo puedo comparar con ningún otro río. And in the Amazon River, there are different flows of water going on in the center, on the sides, around islands. It's like rivers of water. Y el río en realidad no es solo uno, sino que vas en el río y luego se une otro y otro y otro, y son ríos que entran constantemente. Jesus is describing here a great river Y Cristo aquí está describiendo un río grande that is going to make a big difference, que estará haciendo una gran diferencia, not only in your life, but it's going to have an influence upon the lives of others. pero no solo en tu vida, sino que también tendrá influencia en la vida de otros. And it will be because the Holy Spirit has been given to you. Y eso será porque el Espíritu Santo se nos ha dado a nosotros. Do not underestimate the power and presence of the Holy Spirit in your life. No sobreestimemos el poder de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. His greatest ambition is to glorify Christ through you. Y su deseo principal, el deseo del Espíritu Santo, es glorificar al Padre a través tuya. And he does that by growing you Y lo hace a través de que tú crezcas en Él, to make you more and more like the Lord Jesus. para que seamos más y más como el Señor Jesucristo. So the Holy Spirit, there's a great emphasis in the New Testament on the work of the Holy Spirit, his presence and power in those who believe. Así es de que lo que estamos viendo es el poder de la presencia del Espíritu Santo para aquellos que han creído. By his power, we can have victory. Por su poder podemos tener victoria. Right? So the first provision that God has given to us is the Holy Spirit. Y también una de las provisiones, la primera provisión grande que Dios ha hecho, nos ha dado a nosotros, es el Espíritu Santo. The second provision is the Word of God. Su segunda provisión es la palabra de Dios. We've seen many times that it's the Holy Spirit who uses the Word of God to make those changes in us by renewing our mind. Y eso es, el Espíritu Santo usa su palabra para renovar nuestras mentes. So the Word of God has the power to change us. Así es de que la palabra de Dios tiene poder para cambiarnos. We have seen this many times in our study. Y lo hemos visto muchas This veces. course. Let's just look at a couple of verses to refresh us in this. Y vamos a ver un par de pasajes una vez más solo para repasar. Turn to 1 Peter Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. and this is a command. Y esto lo dice en forma de mandamiento. Remember, a command means we must agree with God and act on it. Recuerda que cuando Dios nos da un mandamiento, debemos estar de acuerdo con ese mandamiento y actuar, porque no es un mandato. 1 Peter chapter 2, verse 2. Primera de Pedro 2:2. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Now, Ahora, chapter 1 and verses 22 and 23. ahora noten capítulo 1, versículos 22 y 23. In verse 22, it says, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently.
Dice ahí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lord Jesus, on the night before he went to the 1:20. cross, he told Ah, the disciples, love one another as I have loved you. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos una noche antes de ir a la cruz y les dijo, amaos unos a otros así como yo os he amado. And he told them, by this shall all men know that you are my disciples, my followers. Luego Jesús añadió, por esto todos otros sabrán que son mis discípulos, que os amáis unos a otros. Now remember, later he also told them, the world will hate you and persecute you. Y recuerden, Are my followers. recuerden que más adelante también Él les dijo, el mundo os va a perseguir, pero recuerden que ustedes son mis discípulos, mis seguidores. In verse 22, we see the idea of growth in our love. Y en el versículo 22 nos da la idea de crecer en amor. We'll come back to that. We'll come back to that again. Luego regresaremos quizás a esto también. But then look at verse 23, chapter 1, verse 23. Y note primera de Pedro 1:23. Now, Jesus said, when we're born again, we're born by the Holy Spirit. Ahora recordemos, cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu Santo. And that's totally true, of course. Y eso es verdad, claro. And here it speaks about the work of the Word of God. Y esto aquí habla el trabajo de la palabra de Dios. So what does the Spirit of God use? Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo usa? What does he use to convince you, to convict you? ¿Qué es lo que la palabra de Dios usa para convencernos de pecado? What does he use to change you, to give you new life? ¿Qué es lo que usa para cambiarnos y darnos nueva vida? He uses the Word of God. Usa la palabra de Dios. So verse 23 says, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the Word of God, which liveth and abideth forever. Dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. God's Word is alive. La palabra de Dios está viva. It is powerful. Es poderosa. It is incorruptible. Es incorruptible. And it endures forever. Y también dice que permanece para siempre, el versículo 25 al último. Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Jesús también dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Right? So it talks about the Word of God that the Spirit used in convincing you to come to Christ and be saved. Está hablando aquí que lo que el Espíritu Santo usa es su palabra para que vengamos a Cristo y seamos salvos por gracia. When you are born again, you become a child of God. Y cuando nacemos de nuevo, venimos a ser hijos de Dios. Well, you began your life by the Spirit. You must continue your life by the Spirit. Y recuerde que si fuimos salvos por el Espíritu, debemos de continuar nuestra vida en el Espíritu. Also, you began your new life by the Word of God, and you must continue your life by the Word of God. Y recordemos una cosa, venimos a conocer de Cristo por la palabra de Dios y debemos de crecer ¿en qué? En la palabra de Dios. That's why we see in chapter 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the Word, that you may grow thereby. Y por eso dice, una vez has nacido de nuevo, como dice 2:2, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos para que por ella crezcáis en salvación. It's very simple. Es bien simple. You start your Christian life on the Word of God.
Y no hay manera de que seas salvo sino por la palabra de Dios, y ahí comienzas. And it makes a difference in your life. Y desde que eres salvo hace And diferencia that difference over time. y esa diferencia hace el resto de tu vida. God saves you and he secures you by his grace. Dios te salva y te He asegura. makes you a new creature in Christ. Él te hace una nueva criatura por Cristo. And now he says, okay, now grow by receiving the word of God. Y luego te dice, ahora crece, ¿cómo? Continúa recibiendo, ¿qué? La palabra de Dios. Turn to James chapter 1. Santiago capítulo 1. Just back one book, back to James. Ahí Santiago está atrasito de Pedro, Right ¿no? before First Peter. Santiago está antes de Primera de Pedro. James was probably the first book of the New Testament that was written. Se dice, y es lo más probable, que Santiago fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Look at chapter 1. Capítulo 1. And we will begin in verse 21. Vamos a empezar Santiago 1:21. Santiago 1:21. It says, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Notice he calls it the engrafted word. I'm not sure the Spanish word there that would give the idea of a word of God's word that has been installed in you. Yeah, it's very much the same idea, brother. Usa la palabra implantada, que quiere decir como algo que fue establecido en nosotros. Okay, so the question would be, who engrafted the word of God in you? Ahora la pregunta entonces es, ¿quién fue quien implantó la palabra de Dios en usted? Well, we could say the Holy Spirit did that. Bueno, podemos decir que fue el Espíritu Santo. He's using the word to renew your mind. Él está usando su palabra para renovar nuestra mente. He says it is able to save your souls. Y dice ahí que es poderosa para salvar nuestras almas. Now, Puede salvar nuestras almas. just a real quick note here. Ahora, solo una nota aquí. In the scriptures, salvation has three forms or three tenses. En la Biblia, la salvación tiene tres formas. All right. In the past, I was saved. En el pasado, yo fui salvo. God, I call on the name of the Lord, and the Lord saved me. Yo invoqué el nombre del Señor y Él me salvó. Also in the scriptures, we see the present tense of salvation. Pero en la Biblia también no solo vemos el pasado, sino que también el presente. Paul said, work out your own salvation with fear and trembling. Y la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. That is the ongoing work of God separating us from sin unto himself and his glory. Eso fuiste salvo en el pasado y ahora en el presente estás constantemente cambiado en su palabra para la gloria de Dios. It is also called sanctification. That is God rescuing us from the power of sin. Y eso es Dios rescatándonos a nosotros del poder del pecado. When I was saved, when I was born again, I was rescued from the penalty of sin. There's now no condemnation.
Cuando yo fui salvo, yo fui rescatado del poder del pecado y ahora no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. And the Spirit with the Word of God Y el poder de la palabra y el Espíritu Santo están haciendo una limpieza constante en mí y más para Dios. So it speaks of the work of God in the past, Así es que habla de la obra de Dios en el pasado, where He saved me and secured me forever. donde Él me salvó y me aseguró para siempre. I am saved by grace through faith. Soy salvo por gracia. I was saved and I am saved. Yo fui salvo y ahora soy salvo. Amen. And God is saving me now. Y ahora Dios me está salvando. He's working. And He calls upon me to work out my own salvation. Y ahora Él me está llamando y retándome a que trabaje mi propia salvación. I have responsibility Ahora tengo una responsabilidad en el presente to receive with meekness His word, para recibir con humildad su palabra, to submit myself to His authority. Cristo. There's also the future aspect of salvation. Y también tiene el aspecto futuro, aspecto de la salvación. The Apostle Paul said in Romans chapter 13, now is our salvation nearer than when we believed. También en Romanos 13, Pablo dice, ahora nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. So that speaks about a future fulfillment of this salvation. Tenemos el futuro que se llevará a cabo en nuestra salvación perfecta. In fact, Peter, in 1 Peter chapter 1, he talks about salvation that is ready to be revealed. Incluso primera de Pedro 1 habla de la salvación que está pronta a ser revelada, manifestada. So it's an ongoing work of God saving your soul. Así de que está hablando del trabajo presente que Dios está haciendo en salvar tu alma. And for God to do that, He wants you and me to receive with meekness His word. Y para hacer eso, Él y yo recibamos con humildad su palabra. Now we know that it goes on to say, but be doers of the word and not hearers only. Y sabemos que luego en el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. All right. And so James uses the illustration of a mirror. Y aquí él usa la ilustración del espejo. And that's in verses 23 and 24. Y es versículos 23 al 24. We saw that Paul, the Apostle Paul, used the idea of a mirror when we look to the Word of God. Y aquí vemos que el apóstol Pablo está usando la idea del espejo para revelar la palabra de Dios. Because what we see then is the image of Christ being developed in us as the Spirit changes us from glory to glory. Y la idea de eso es que el espejo nos sirve como idea de que podemos ir viendo cómo nosotros estamos siendo cambiados de gloria en gloria. That was 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Y es lo que dice precisamente en 2 Corintios 3:18. But I want us to look at verse 25 in James chapter 1, verse 25. Santiago, miremos Santiago 1:25. He says, but whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Mas el que mira atentamente la perfecta ley
la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Right? Y esto habla de hacer progreso en nuestra vida espiritual y crecimiento. And you will be blessed. Y dice aquí que si haces progreso en tu vida espiritual, vas a ser bendecido. You will be more happy in your life Y vas a ser cada vez más feliz en tu vida, because you will know God is at work in you. porque ves y experimentas cómo Dios está trabajando y bendiciendo tu vida. And that will build up, that will grow your confidence. Y eso va a hacer que tu confianza y confidencia en Dios vaya creciendo. Amén. That God is working in you and using you for his glory. Y con el tiempo vas a estar experimentando cómo Dios estás creciendo en Dios y Dios ahora te usa para su gloria. And we could go on and continue to look at a lot of verses about this. Y podemos seguir y viendo muchos versículos acerca de este mismo tema. I'm going to mention a couple of books and chapters for you to look at sometime. Not now. Y solo me gustaría mencionar algunos libros y capítulos para quizás usted quiera verlos después. Apunte ahí. So first of all, Joshua chapter 1, verses 7 and 8. Primeramente, Josué capítulo 1. Joshua chapter 1, verses 7 and 8. Josué capítulo 1, 7 al Psalm 8. 1, Salmos and 1. it's only Colossians chapter 3, verse 16. Colosenses 3:16. We looked at this verse a few weeks ago. First Thessalonians, verse 13. Tesalonicenses 2:13. And then I gave you an assignment for tonight Y yo les di un trabajito para hoy en la noche, to study para que estudiaran. 2 Timothy chapter 3, Segunda de Timoteo, capítulo 3, 12 al verses 17. 12 through 17. Amen. Go on, brother. All right. Chapter 3 speaks about difficult days that will come upon believers. El capítulo 3 habla de los días difíciles que vendrían para los creyentes. Persecution, affliction. Persecución, aflicción. And verse 12 summarizes that difficulty and says, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall Sumariza todo. Now, some Christians in the world endure face of persecution. Y hay que reconocer que hay ciertos lugares en el mundo de que los creyentes aún sufren más que en otros lugares. In some places, the persecution comes from other religions. It comes from the government at times. It comes from simply the people of the world. En algunos lugares la persecución viene muchas veces de la religión o del gobierno o sencillamente del mundo. This verse teaches if you want to live godly, y este versículo habla, si quieres vivir para el Señor, you will face some persecution. y vas a sufrir persecución. So what should we do? Así es que, ¿qué debemos hacer? What should be our response? ¿Qué debe ser nuestra respuesta? Should we compromise with the world and become worldly? Bueno, para evitar esto, nos debemos ir al mundo y hacernos
Is that what Jesus did? Pero eso es lo que Cristo quiere que hagamos. No, he always spoke the truth. Pero él siempre habló y se mantuvo en la verdad. He always did the will of God, Él siempre hizo la voluntad de Dios. and he finished his work. Y él terminó su trabajo. He glorified God. Él glorificó al Padre. He lived godly, Él vivió una vida piadosa. Amén. and he suffered persecution Y él sufrió persecución. during his lifetime and ministry. Y eso fue toda su vida y ministerio. He was rejected. Él fue rechazado. They tried, En muchas ocasiones trataron de matarlo, but his time had not yet come. pero su tiempo no había venido. But then when he went to Jerusalem for the last time, Y cuando él fue a Jerusalén por la última vez, they arrested him. lo arrestaron. They tried him. Luego también lo llevaron a tribunales. He stood before the high priest and the council of priests and scribes. That time. Estuvo entre los consejeros de Israel y el sumo sacerdote, siendo He went acusado. before Pilate. He went before Herod. Y luego fue ante Pilato y Herodes. He was mocked. He was beaten. Él fue burlado, fue golpeado, They spit on him. lo escupieron, They abused him. lo abusaron Face, y le golpearon en la cara and then they crucified him. y luego lo en medio de la muerte de la cruz. But he had done nothing wrong. Pero él en medio de todo eso no hizo nada, ningún mal. He was the Lamb of God. Él es el Cordero de Dios. On him, all our iniquity was placed. Y sobre él se cargó todas nuestras iniquidades. And they took him and they crucified him. They came to 6 hours on the cross. Y lo pusieron en la cruz. 6 hours on the cross he suffered. Y lo pusieron 6 horas en la cruz. The worst possible pain and death ever devised by man. Y en ese tiempo, la peor muerte que se le pudo imaginar al hombre. And he gave up his life. Y él dio su vida. And before he did that, he said, "It is finished." Pero al terminar todo, la última palabra que él dijo es, está terminado. We spoke about that 2 or 3 weeks ago. Y hablábamos algo hace unos días atrás. That expression means it is paid in full. Y esto de está terminado quiere decir está pagado por completo. He paid the price to set us free from sin. Y él pagó en la cruz para liberarnos del pecado. We have been set free from the penalty. Y hemos sido liberados de la And maldad. God now is setting us free from the power. Y ahora Dios nos está liberando del poder del mal. And someday when he makes us like his son, he will set us free from the presence of sin. Y un día cuando nos presentemos en el cielo, vamos a ser liberados de la presencia del pecado. Amen. That's the victory we have in Christ. Y esa es la victoria que tenemos en Cristo. Now, what do we do as we Ahora, ¿qué live in hacemos? this world? ¿Qué hacemos ahora que estamos en este mundo? Well, verses 14 through 17 tell us exactly what to do. Y versículos 13 al 14 nos dice exactamente qué debemos hacer. Estamos en 1 de Timoteo 3. Segunda de Timoteo, gracias. Continue in the things that you have learned and have been assured of, knowing of whom you have learned them. Versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Timothy grew up in the home of his mother and grandmother. Timoteo creció en la casa de su abuela y su madre.
And in verse 15, it says, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, which is through faith, which is in Christ Jesus. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. It's the scriptures that have the ability to make a person wise about salvation. Recuerden, es a través de la Biblia que alguien puede tener la sabiduría para saber que es salvo. When we witness to other people, we should always quote scripture to them. Siempre que hablemos con alguien del Evangelio, siempre debemos mencionar la Biblia, lo que dice la Biblia. The Bible says faith comes by hearing, and hearing by the word of God. La Biblia dice la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. It's not our style, it's not our power, it's the power of the word of God that No es mi estilo, in no the es life mi- of someone else. es el poder de la palabra de Dios. It's not confidence in ourselves, it's confidence in God and his word Cuando hablemos a alguien, in the no hearts of other es people. confianza en mí mismo, sino que lo debo hacer pensando y confiando en la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Amén. Then verse 16 tells us about the production, the supernatural making, the supernatural production and publishing of the word of God. Y ahora vemos en el versículo 16 la obra que Dios ha hecho con sus escrituras. All scripture is given by inspiration of God. Toda la escritura es inspirada por Dios. It's as if God breathed out the very words on the paper. That's how exact those words are. Y lo que él está diciendo es de que Dios sopló su palabra y lo puso en un papel. Now, God used many different people over many, many years to give us the Bible and the completion of the Bible. Y Dios usó a mucha gente a través de muchos años para procesar y terminar su palabra. And it was by the Holy Spirit. Y fue por el Espíritu Santo. So this book is supernaturally given and it has a supernatural power. Así es de que recordemos, este libro se nos ha dado de una manera sobrenatural y tiene un poder sobrenatural. Verse 16 also talks about it as very profitable or practical for us. Y también menciona su utilidad o es muy práctico para nosotros o para qué The sirve. idea of profit means increase. Y la idea también, donde dice es útil, también tiene la idea de que va a aumentar o ayudar a crecer. So for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Luego dice para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. And then verse 17 gives us the Y luego purpose. versículo 17 nos da el propósito de todo esto. So we have the power, Así de que tenemos el poder we have the profit of the scripture, and the purpose. y también tenemos la utilidad de las escrituras y también el resultado. Verse 17 says that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. That word perfect means mature, growing. Y esa palabra perfecta quiere decir, tiene la idea de alguien maduro, alguien que está creciendo. Increasing in the stature of Christ. Y tiene la idea de alguien que está creciendo hacia la estatura de Cristo. All right, so the word of God. And the word of God and the Holy Spirit are inseparable in this work of growing Y us. recordemos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo son inseparables en el proceso de ayudarnos a crecer. Next, we see his promises.
Y luego vemos en nuestra lista, hemos visto su espíritu, su palabra y ahora sus promesas. Turn to 2 Peter chapter 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. We'll look at just two verses here right now, verses 3 and 4. Vamos a ver los versículos 3 al 4. Verse 3 says, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Now, first thing he talks about is God's power. Lo primero que habla aquí es del poder de Dios. His power has given to us everything we need for life and godliness. Y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber para nuestra vida y piedad. We talk about his power, number 5, in the outline. So this includes that. Así también vemos el poder en la lista, así de que eso lo incluye. Yeah. Now, verse 4. Versículo 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. The last part of that verse speaks of salvation as an escape. Este versículo habla la salvación como un escape también. We have escaped condemnation. Nos hemos escapado de la condenación. And we have escaped corruption. Y también con la salvación nos hemos escapado de la corrupción. That corruption is in the world through lust. Y esta corrupción está en el mundo por la concupiscencia. Hebrews chapter 2 says, how shall we escape if we neglect so great salvation? En Hebreos capítulo 2 dice, ¿cómo escaparemos si somos negligentes en cuanto a esta gran salvación? Right now, the beginning of verse 4, Ahora en el versículo, precious promises. aquí el versículo 4 nos habla de grandes promesas de Dios. Exceeding great and precious promises, by these ye might be partakers of the divine nature. Dice ahí por las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Now, what do you do with a promise? Ahora, ¿qué hacemos con una promesa? What do you do with it? Should we ask them to answer? Number one, you need to know them. Una promesa. ¿Qué hacemos con una promesa? Primero, debemos de conocerla. Promises. Si es una promesa, debemos de conocerla. If you don't know his promises, they're not going to do you much good. Si no conozco la promesa, no me va a hacer mayor bien a mí. We have the promise of free access to come to God. Ahora, por ejemplo, tenemos la promesa de un acceso libre a través de Cristo para venir a Dios. We can come boldly before God. Podemos venir confiadamente a su presencia. We have the promise that Christ gave that he would come and receive us to himself. Tenemos la promesa de que Cristo va a venir y recibirnos a sí mismo. We have many promises that relate to this life now and for the future. Pero no solo tenemos promesas para el presente, sino para el futuro. So we need to know the promises. Pero tenemos que conocer las promesas. Second, Segundo,
We need to believe them. Necesitamos creerlas, creer en ellas. These are God's promises. Estas son promesas de Dios. Amén. God cannot lie. Y Dios no miente. He doesn't change his promises. Él no miente. Él no cambia tampoco sus promesas. All his promises are true. Todas sus promesas son verdad. So we need to know them. Así que necesitamos conocerlas. We need to believe them. Necesitamos conocerlas, a creerlas. And we need to have I call this a conscious awareness of his promises yet to come. Y debemos tener un sentido personal de esas verdades. In Titus chapter 2, verse 13, it says, looking for that blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Dice ahí en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. In Titus chapter 1, it talks about the promise of eternal life. En Tito 1 nos habla de la esperanza de la vida eterna. And there, Paul says, 1, 2. that's actually in chapter 1, verse 2. He says, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. En la esperanza, Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. This promise isn't based on anything you are or anything you do. Estas promesas no están basadas en lo que tú eres o lo que tú haces. This promise is based on the fact that Christ chose you in Christ, or God chose you in Christ to be holy and without blame before him in love. Y esto habla de que Cristo te salvó y te llamó a ti para que para que vivas ahora una vida sin culpa ante Dios. God foreknew you and he predestinated you to be conformed to the image of his son. Y ahora que eres salvo, Dios te predestinó para que seas más como su hijo. And God promises that you will be in his presence holy and without blame. Y Dios dice que un día estaremos en su presencia santo y sin ninguna maldad o iniquidad oculta. Now, by these and many other promises, we can partner together. We can participate in the divine nature. Así es de que esto es lo que nos une, porque todos tenemos las mismas promesas en esta vida divina. That is not in some mystical sense. Y esto no se dice en un sentido místico. That is in a practical sense. Y esto es un sentido práctico y real. By defined by the character, the nature of Christ. Y esto está definido por el carácter y naturaleza de Cristo. That's what Peter goes on to describe Y es lo que as he refers to growth. Y eso es lo que Pedro está tratando de describir, así como continúa hablando del crecimiento. So God's promises. Así que son las promesas de Dios. Next is God's love. Y luego habla del amor de Dios. Número 4. Now, we have a lot in the Bible that tells us to love God and love one another. Y vemos en la Biblia que nos habla de amar a Dios y amarnos unos a otros. But did you know that that's impossible without God? Pero, ¿sabes? Se dice fácil, pero realmente es imposible si no fuésemos salvos por Dios. Turn to Romans chapter 5. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos 5.
And we'll just look at one verse because we have very little time now. Y vemos un versículo por el tiempo que ya tenemos. Verse 5, Versículo 5. hope, talks about hope. Y habla aquí también de la esperanza. Hope has to do with the future. Y la esperanza siempre tiene que ver con el futuro. It is a confident expectation. Y es una expectación que tenemos, en la cual tenemos confianza. It relates to the promises, the great and precious promises of God. Y esta esperanza tiene que ver con lo que nosotros hemos creído a las promesas de Dios. And when you have true hope, you're not ashamed. Y cuando realmente tienes esas verdades y esperanza, tú no te avergüenzas. You're Amen. glad and you're confident, Estás agradecido y tienes confianza. and you are unafraid to tell other people that you are a born again, No te da miedo de decirlas porque has creído a Dios. that you have the firm hope, expectation that when you die, you'll go to heaven. Porque tienes la firmeza, la promesa de Dios de que sabes que cuando vas a morir, vas al cielo. Because you know that God has given you eternal life, Porque tú sabes que Dios te ha dado vida eterna that He has justified you by faith, y que Cristo te ha justificado por fe. right? And that goes to context. Y en su contexto, So verse 5 says, hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, the Holy Spirit, which is given unto us. y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Now, we Ahora, a lot about the Holy Spirit. hablamos bastante del Espíritu Santo. The Holy Spirit's been given to us. El Espíritu Santo se nos ha dado. Our body is His temple. Nuestro cuerpo es su templo. We have Him from God. We are not our own. Ahora lo tenemos de Dios y pertenecemos a Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. But here it says that the Holy Spirit has shed abroad in our hearts God's love, the love of God. Pero en este versículo también se nos dice que el Espíritu Santo, dice aquí que la palabra aquí ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. So now we can love God. Y por ese amor que Dios nos ha dado, ahora podemos amar a Dios. Now we can love one another. Y podemos amar unos a otros también. And we are to grow in our love for God. Y podemos ahora crecer en nuestro amor hacia Dios. And we are to grow in our love for one another. Y debemos estar creciendo en nuestro amor unos hacia otros. We are to love our neighbor. Y debemos amar a nuestro vecino. And that's anyone around you who has a need. Y eso tiene que ver con cualquier persona alrededor tuya en quien tú sabes que tiene una necesidad. And the greatest need that everyone has is the gift of eternal life through the Lord Jesus Christ. Y la necesidad más grande que todos tus vecinos tienen es la salvación en Cristo Jesús. Amén. God so loved the world that He gave His only begotten Son. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. That is the greatest love. Y ese es el amor más grande de Dios. We read about that great love in verse 8 of Romans chapter 5. Y vemos ese gran amor también en el capítulo 5, versículo 8 de Romanos. In fact, if you go and read verses 6, 7, and 8, it's all God's love for you. You want me to read it? Yes, you can read that. Okay, 6 through 8, right? Yes, chapter 5.
Ajá. Romanos 5 del 6 al 8, hablando del amor de Dios y siendo lo que nosotros somos, en versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. We were not good people, Nosotros no éramos buenas personas. yet God sent his son to die for us. Y aún así, el Padre envió a Jesús para morir por nosotros. Verse 6 says Christ died for the ungodly. Versículo 6 dice que Cristo murió por los impíos. That's a great love. Y ese es el gran amor de Dios. And God commends that love to you and to me. Y Dios encomienda ese amor a usted y a mí. And God wants us to love him because he first loved us. Y Dios quiere que le amemos ahora a Él porque primeramente Él nos amó a nosotros. We are to increase in love. Nosotros debemos de estar creciendo en amor. Let me just give you a couple of other references to write down. We won't take time now to look at them. Déjeme darle otro par de pasajes ahí. Por favor, escríbalos y los ve despacio en la semana. Philippians chapter 1, verse 9. Filipenses 1:9. 1 Thessalonians chapter 4, verses 9 and 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 9 al 10. All right. So our love is to increase Así de que nuestro amor debe de crecer. more and more. That's growth. Y eso debe de estar creciendo And más. it's God's provision of love that makes it possible. Y es la provisión que Dios ya nos ha dado en su Hijo, que eso lo hace posible en nosotros. God commands us to love him and to love one another and to love Y Dios nos manda que le amemos a Él y que nos amemos unos a otros. But what God commands us, he also enables. Pero también lo que Dios manda, también Él da la habilidad para que lo podamos hacer. He has shed abroad in our hearts his love. Él ha derramado en nuestros corazones por su Espíritu. All right, we've talked about his power. Ahora, hemos hablado de su poder. Philippians chapter 4, verse 13. Filipenses 4:13. Paul is talking about how he's learned things in his life and ministry. Y Pablo aquí habla de cómo él ha aprendido de la vida y el ministerio. And he says in chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Y 4:13 de Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. It is by God's power at work in us that God does truly great and amazing things. Y es el poder de Dios en nosotros que Él puede hacer realmente cosas increíbles en y a través de nosotros. Amén. So his power. Number 6, his grace. Y también habla, número 6 en nuestra lista, su gracia. Turn to Titus chapter 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. We'll start in verse 11. Versículo 11. In verses 1 through 10, it talks about practical godliness as a testimony in your community. 1 al 10 habla de la piedad que debemos desarrollar aún en nuestra comunidad. Verse 11 says, for the grace of God that brings salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Aquí nos habla del poder de la gracia, versículos 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Right, so it talks about God's grace that brought you salvation and now continues to teach you how to live godly. Y esto habla de cómo la gracia de Dios te salvó, pero esa misma gracia también te da el poder para vivir para Él ahora. Turn to James chapter 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. In chapter 4, James is exhorting these people about their worldliness and carnality. Y en el capítulo 4, Santiago está animando a los hermanos a que dejen su mundanalidad y su carnalidad. We come to chapter 4, verse 6. Y así hablando de eso llega el versículo 6. It says, "But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble." Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. God gives us more grace, Dios nos da más gracia. but he resists the proud. Pero dice ahí que él resiste a los soberbios. What we need is more grace. Lo que necesitamos es más gracia. Verse 10, it says, "Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up." Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. In Romans chapter 6, verse 14, Y Romanos 6:14. I think we will make this a memory verse for next week. Y vamos a hacer este versículo de memoria para la próxima semana. Romanos 6:14. It says, "For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace." Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Grace is what enables you and me to experience the change in our lives which the Spirit of God wants to make through the Word of God. Y la gracia de Dios es lo que hace y nos da el poder para que Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer. And remember this, Recuerden esto. word grace, it means we don't deserve this. Y recuerden, gracia quiere decir que no merecemos la salvación de Dios. It's God's gracious provision. It's not what we deserve. It's a gift. Y la salvación por gracia quiere decir que es una provisión, un regalo que Dios nos ha dado sin merecer. So that we have nothing to boast about. We have nothing to take credit for. Así que no tenemos nada por qué enorgullecernos nosotros o decir, por mí es que estoy así o así. So that it is all for the glory of God. Y todo es por la gracia de Dios. All right, we'll stop with the teaching there. Así de que vamos a parar aquí ya con la enseñanza por hoy. We have just a little bit more to look at there. And then I think we'll be okay in terms of our outline. I think we'll be all right. I don't know if we're going to finish. Is our last session at the end of May, or can we go one more? Can we go one more? Well, in reality, we don't have limit on classes, brother. So if you have more time and give. Oh, okay. All right. There is not limit. I'll take some time as we get into June. And I tell you this. At least that first Monday in June. Yeah. Sometimes I was thinking that sometimes we pay for a class, but this class is just by grace and it's so rich. So it's, okay. All right, good. That's good.
But I want to finish this outline and Oh, yeah. So whatever time you can give us and sometime in the future, that's fine. That's good. amazing. Yeah, thank you. Uh-huh. Okay. So, Thank you. Thank you. Muchas gracias.